Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me presento, mi nombre es Karina Santibáñez, soy de la ciudad de Osorno y por la gracia del Señor me han dado la misión, ¿cierto?, de hablar del libro de Santiago o la carta de Santiago. Vamos a comenzar con el autor. El autor de esta carta es propiamente tal, Santiago. Su nombre en griego fue Jacobos, que traducido en hebreo sería Jacob, más conocido como Jacob. Pero nos preguntamos qué Jacobo es, ya que en la Biblia vemos a Jacobo hijo de Alfeo y a Jacobo hijo de Zebedeo, pero estos eran discípulos de Jesús, ¿ya? Esto lo vemos en Marcos 3 del 16 al 19. Pero Santiago fue el medio hermano del mismo Señor Jesús. Y esto lo vemos y lo respaldamos en Marcos o el Evangelio de Marcos, del capítulo 6 y del versículo 3. Dato histórico de Santiago. En Hechos 12 y 15 y Gálatas 1 y 2 vemos la historia de Santiago, que luego de que Pedro salió de Jerusalén para seguir evangelizando nuevos lugares, Jacobo, el medio hermano de Jesús, se queda a cargo y se levanta como un líder en la primera iglesia de Jerusalén, que en este caso estaba compuesta por judíos mesiánicos y cristianos, ¿ya? Como sabemos, Pedro fue un pilar fundamental post Jesucristo, ¿cierto?, en la iglesia, y luego de que ¿cierto?, decidiera ya salir a evangelizar nuevos lugares, queda Jacobo o Santiago como líder. Su liderazgo duró 20 años. ¿Y qué pasó en el liderazgo de Jacobo? Pasaron varias situaciones, ¿ya? Vemos que soportaron una hambruna que llevó al pueblo a una gran pobreza, ¿ya? O sea, nos podemos poner en ese contexto histórico ya de que ellos estaban pasando estas situaciones, que era una hambruna, ¿cierto? Una gran hambruna. Y también por otro lado vemos que los judíos mesiánicos eran perseguidos por los líderes judíos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los líderes judíos no creían en Jesucristo, que era el Mesías, ¿cierto? En cambio, los judíos mesiánicos, ellos sí creyeron en Jesús. Entonces, por un lado, obviamente, los líderes judíos perseguían a quienes habían creído en Jesucristo. Pero a pesar de esto, Jacobo fue un pilar para el pueblo en ese entonces y también fue un pacificador. Su legado en el libro encontramos las enseñanzas y la sabiduría de Santiago. La estructura del libro. Santiago comienza con como una carta dirigida a Israel, pero no es una carta como la que vemos en el apóstol Pablo, ¿cierto? Que el apóstol Pablo dirigía cartas para poder analizar en ese momento la iglesia, dar consejos. No, en este caso el libro de Santiago es distinto. Él enseña, ¿cierto?, cómo debemos ser como hijos de Dios, porque también su objetivo es hablarle a los seguidores de Cristo, ¿ya? Dar valores y retar al lector a vivir de una forma agradable delante de Dios. La sabiduría de Jacobo tuvo dos grandes influencias. Como les explicaba al principio, ¿cierto? Jacobo fue el medio hermano de Jesús, entonces desde ahí venía su maestro, su sabiduría inicial, ¿cierto? Y sobre todo la del Sermón del Monte. Y también su sabiduría venía también de los proverbios, especialmente del capítulo 1 al capítulo 9. ¿Ya? Jacobo creció con estas enseñanzas. Santiago. En el capítulo 1 vemos la salutación, vemos la sabiduría que viene de Dios, soportando las pruebas. Voy a hacerles como un pequeño resumen de cada capítulo, ya que este libro es cortito, ¿cierto? Y para que usted también en casa lo pueda analizar a más profundidad. Las pruebas de la vida producen perseverancia y pueden hacernos perfectos. Eso es lo que nos dice en el capítulo 1, iniciando su carta a Santiago. Pero ¿qué nos quería decir con perfectos? Y es una palabra súper importante en este libro, ya que él la repite 7 veces, ¿ya? En hebreo es tamín, en griego es teleios, que se traduce como plenitud,
o integridad, ¿ya? Esto es lo que nos quiere decir Santiago o parte diciéndonos. Como les decía, hacernos perfectos. Dios da sabiduría a los que la piden con fe. Las dificultades pueden llevarnos a confiar en Dios, porque lo material se acaba como la hierba en el calor del verano. Dios es generoso y nos da un nuevo nacimiento en Jesús. No solo escuchen la palabra de Dios, sino háganla. Jacobo llama a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. En el capítulo 2, del versículo 1 al 13, habla sobre la amonestación contra la parcialidad. ¿Qué quiere decir esto? El favoritismo versus el amor. Aquí nos confronta Santiago, ¿cierto? Y nos dice que no debemos como amar o estar con las personas que nos dan cosas o que nos benefician, ¿cierto? Sino que debemos amar a nuestro prójimo en general, sea como sea la situación. En el capítulo 2 del versículo 14 al 26, la fe sin obra es muerta. La fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús y a través de la obediencia, ¿cierto? Hacemos la obra, ¿cierto? Eso es lo que nos dice en este capítulo. En el capítulo 3, del 1 al 12, dice la lengua. Con la misma boca desatamos dolor sobre las personas y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. Nos confronta Santiago, ¿cierto? De poder tener cuidado en lo que decimos porque podemos estar hablando o maldiciendo a alguien o diciendo palabras groseras contra alguien y luego ir a la iglesia, ¿cierto? Y con la misma forma alabar al Señor. Y no debería ser así. En el capítulo 3, del versículo 13 al 18, la sabiduría de lo alto. Yo le puse un resumen ahí que dice celos amargos versus sabiduría pura, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. Por supuesto, lo segundo es lo que viene de Dios. Y los celos amargos son los que producen en nuestra vida muchas veces, ¿cierto? ¿Qué más nos enseña Santiago? En el capítulo del 4, del 1 al 10, la amistad con el mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios nos llama a tener una relación, Santiago nos llama a tener una relación íntima con Dios. Que Él sea nuestro mejor amigo, que Él sea, ¿cierto?, todo para nosotros y que nosotros en este mundo nuestra misión sea hablar sobre Él. En el capítulo 4, del 11 al 12, juzgando al hermano. Hablar mal de tu hermano a sus espaldas o juzgarlo, ¿cierto? También no es lo correcto, que no deberíamos hacerlo. En el capítulo 4, del 13 al 17, dice, no os gloriéis del día de mañana, la arrogancia y la riqueza. ¿En qué tenemos puesta, cierto, nuestra mente, nuestro corazón? ¿En lo que Dios va a hacer en su voluntad perfecta o en nuestros planes y en lo que nosotros queremos hacer? ¿O nos fiamos de lo que tenemos? Capítulo 5, del versículo 1 al 6 dice, contra los ricos opresores. El amor al dinero, un día tus riquezas se pudrirán como tú. ¿Qué nos llevaremos a la tumba? Nada, ¿cierto? Por eso Santiago nos da ese énfasis. En el capítulo 5, del 7 al 20 dice, sed pacientes y orad. El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza, orando en todo tiempo y confiando en que el regreso del Señor Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Esa debe ser nuestra fe, ¿cierto? En el 5:12, que tu sí sea sí, no distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. Todas estas cosas nos enseña este libro de Santiago. Esta sabiduría de Jesucristo es la que quiere Santiago que nosotros podamos vivir en nuestra vida, que se haga vida en nosotros. Dios es digno de confianza, ¿cierto? Y debemos amarlo, así como también debemos amar a nuestro prójimo. Recordemos que el apóstol Santiago o Jacobo fue martirizado luego de escribir su libro.
y murió a filo de espadas. O sea, fue él aún, a pesar de todo lo que pasaba en su contexto histórico, recordemos una hambruna, eran perseguidos, él dice, no importa lo que suceda o lo que pase en la tierra, ¿cierto? Nuestra confianza debe estar en Dios, que Él cuando vuelva a venir Jesucristo pondrá todo en su lugar. Así que les insto a que puedan leer este libro con paciencia, ¿cierto? Que puedan ahí ir escudriñándolo y que pueda hacer vida a nosotros. Así que muchas bendiciones y que espero que les haya sido de gran bendición este video para sus vidas.